El gobierno oficializa Sí. en el día de hoy con DNU la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Rara, por cierto, de Sí, acuerdo a un cómo DNU calcularla. va a ser modificado, dijeron, porque Sí. no estaba claro. No estaba claro. No estaba ¿cierto? claro. No, Sí. no lo podía explicar Adorni, Sí. no lo podían explicar los economistas. Los jubilados con un matete en la cabeza que no saben con locura. cuánto van a cobrar. Sí. Es decir, es imposible Sí. de entender cuando te explican una cosa de una manera tan rara, tan Sí. extraña, que no se sabe en definitiva a quiénes abarcan, cuántos cobran. Bueno, una circunstancia realmente a manera comunicacional. El decreto muy, pero muy confuso y las explicaciones que no se entienden, los jubilados en el medio, ¿no? Aníbal Paz es abogado previsional, especialista en el tema. Vamos a tratar de entender junto con Aníbal esta situación, ¿no? Aníbal, gracias por el tiempo, como siempre, y la predisposición. Hola Ezequiel, Mariano, buenas noches, gracias por invitarme. ¿Qué tal, Lenguaje doctor? claro y sencillo, te pido, Aníbal, para poder Sos el entender. encargado de ponerle claridad Claro. a los jubilados. Te elegimos a vos. ¿Por dónde vamos? Bueno, una misión bastante difícil, Sí. por claridad sobre Claro. algo que es tan complejo y sobre todo en tan poco tiempo. Los tiempos en la televisión son complicados, entonces es bastante difícil. Ah, sí, ¿Qué es lo que además van a cobrar? te pedimos síntesis, Claro, es cierto. es un Somos montón. Por eso, completitos. ¿qué es lo que van a cobrar? ¿Qué es lo que van a cobrar los jubilados? Ahora, los del régimen general. ¿Quiénes son los jubilados del régimen general? Los jubilados de pensionados de ley 24241. Sí. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a la página de ANSES, buscamos la liquidación provisional, hay un lugar donde dice ley aplicada. Muchas veces esto uno no le da mucha importancia, pero en estos casos es importante, porque para saber dónde estamos parados en esta materia, el jubilado, el pensionado tiene que saber cuál es su ley. Ley 24241, entonces estamos hablando de ustedes. Es la enorme mayoría de los jubilados de pensión. Siempre hablando, ¿Qué van a cobrar? discúlpame doctor, siempre hablando de Sí. jubilados nacionales, ¿no? Porque aquí hay confusión. Por supuesto. Claro, Perfecto. Solo jubilados nacionales, es decir, los que ANSES es la que paga la jubilación. claro. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a cobrar? ¿Por qué se cambia la fórmula de movilidad jubilatoria? Primero, ¿por qué se cambia? Bueno, porque desde el 2020 para acá ha habido un declive muy importante en las prestaciones jubilatorias. Las jubilaciones, la movilidad ha sido totalmente insuficiente, ha perdido contra todas las variables socioeconómicas que vos quieras mencionar, sobre todo la inflación. ¿Era necesario cambiarla? Sí, por supuesto. A favor, ¿qué tenemos a favor? Que a partir de ahora dejarían de perder los jubilados poder adquisitivo, porque a partir de ahora vamos a ir de la mano de la inflación, entonces se supone que no se pierde poder de compra. Eso es lo bueno, el anverso de la moneda. ¿Cuál es lo malo? ¿Qué es lo malo o lo contrario? Y bueno, todo lo que se perdió fundamentalmente en los últimos 3 años no se recupera, se No, perpetúa esa pérdida. No solamente de Entonces, años, ese sería- Aníbal, no solamente de años, sino también en los últimos, desde noviembre, que está congelado, digamos, Claro. con una devaluación enorme y sin Sí, recibir claro. ningún tipo de aumentos, digamos. A ver, no, hubo un aumento en marzo, no nos olvidemos de eso, el último aumento fue en diciembre, luego en marzo. Han tenido un aumento los jubilados, que lo están cobrando ahora durante este mes, y a partir de ahora de abril van a cobrar por inflación. Un bono Pero hubo, lo que- hubo un bono. Además, un bono a las jubilaciones mínimas, pero el resto de los jubilados, los que no están alcanzados por los bonos, también reciben aumentos. Acá es donde aparecen las confusiones que mencionaban ustedes al principio. ¿Cuáles son esas confusiones? Que se ha establecido un periodo de transición, lo que nosotros técnicamente le llamamos el empalme entre una fórmula y la otra. ¿Por qué se hizo esto? Yo creo que, más allá de la confusión y de la Sí. pésima comunicación que hubo, creo que la intención es buena. ¿Por qué? Porque ya en los empalmes de fórmulas anteriores hemos tenido problemas que han conducido a la litigiosidad. Entonces yo creo que la idea de hacerlo de esta manera tiene que ver con evitar ese problema. No sé si lo van a lograr, porque tenemos algunas cosas que todavía tenemos que reglamentar, hay muchas dudas subsistentes. Pero pasemos al limpio. ¿Qué van a cobrar? Ahora, en abril, los jubilados van a cobrar un incremento extraordinario o adicional, como le llama el mismo decreto, del 12,5%. ¿Para compensar qué? Para compensar la inflación de enero de este año. Pero la inflación que ustedes me dieron fue del 20,6%. Bueno, Sí. ahí está el ahorro fiscal que se hace el Estado en este punto. Sí, sí. Luego tenemos la fórmula de movilidad basada en la inflación. Pero entonces nosotros tenemos que en abril, el último dato de inflación que tenemos es el de febrero. Entonces tenemos ese rezago de 2 meses. Y vamos a cobrar 13,2%. Entonces, 13,2 más 12,5 nos dan un acumulado de 29 monedas, ¿sí? Eso es lo que, 27 monedas. Eso es lo que van a cobrar los jubilados en el mes de abril. La confusión se vino por el lado del bono, porque el bono se había anunciado días atrás en la suma de 70.000 pesos, Sí. con los topes establecidos para su cobro con respecto al mes de marzo, sin considerar estos aumentos. Entonces, si no modificamos ese decreto, quiere decir que los bonos se van licuando, quiere decir que se van absorbiendo en el haber, Claro. quiere decir que los jubilados de la mínima, en definitiva, perciben menos aumentos que el resto.
Bueno, esto se han dado cuenta ahora, porque Claro. esto se ha hecho todo muy rápido, y eso es lo que ustedes mencionaban hace un ratito, en el sentido que se estaría por cambiar un decreto. El decreto del bono, no el de la movilidad. Está bien. El de la movilidad, por más que es confuso, se entiende. El problema ha sido el decreto de los bonos, El que bono aparentemente seguiría lo van a siendo- adecuar a estas partes. El bono seguiría siendo de 70.000 pesos. Entiendo que si lo van a adecuar es para aumentarlo con la misma fórmula de movilidad que la jubilación, digamos, para que acompañen la Para que misma acompañe. proporción, porque Está si no bien. queda licuado, claro. Aníbal, Ese sería el tema. ¿cuál es la masa que impacta con este aumento, la masa de jubilados? Mira, no tengo el dato preciso, pero son alrededor de 6 millones de jubilados los que van a recibir estos aumentos, porque el resto son los jubilados de los regímenes especiales, que en principio están todos excluidos, pero acá hay que hacer una aclaración. Hay algún sector de regímenes especiales que están dentro de esta movilidad general. Por ejemplo, los investigadores y científicos del decreto 160 del año 2005 quedan incluidos porque tienen movilidad del régimen general. Entonces, hay algunos casos también de docentes universitarios con simultaneidades que también quedan dentro de este. Bueno, pero son temas muy técnicos, muy finitos, el universo es muy chico, y por eso yo lo que les digo al jubilado que primero se fije en su liquidación cuál es la ley aplicada que tiene en su recibo de haberes. No el que le da el ticket en el cajero bancario, sino el que uno accede a través de la página de ANSES cuando baja la liquidación. Ahí dice ley aplica. Entonces ahí es donde tenemos la primera definición. Bien. Vos decías, Aníbal, me quedé con un pedacito de tu relato, que sería el camino adecuado el que se ha tomado para empezar a corregir. Claro, el tema es el siguiente. Acá vamos a hacer una lectura. Nosotros pensemos a ver qué quiso hacer el gobierno. Si nosotros vemos qué quiso hacer, vuelve una fórmula de movilidad por inflación, una fórmula que ya tuvimos nosotros en algún momento. En 2018 hubo una fórmula por movilidad que duró 2 años, en 2020 se da de baja, se da por decreto, se suspende la fórmula y luego tenemos la actual. Entonces se vuelve a esa idea de movilidad por inflación. Y hoy hay un consenso en eso. El tema entonces es, el gobierno está dando una señal clara que tiene la intención de domar la inflación, por lo tanto va por este camino. Ahora, ¿podrá lograrlo o no? Ese va a ser el problema, a desentrañar a futuro, porque si no lo logra, el costo que podría tener esta fórmula por inflación podría ser muy alto y esto iría en contra de los principios que tiene este gobierno de ajustar. Entonces, claro, hay que ver cómo evoluciona esta futuro. Hoy parece ser el mejor camino, hoy parece ser que vamos en un buen sendero, pero como les dije, desde hoy en adelante lo que se perdió no se recupera y eso sigue siendo mal. Claro, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Hay una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados muy, pero muy fuerte en los últimos meses y en los últimos años que se sigue sin recuperar, ¿no? Claro, esa es la única chance que un jubilado tiene es de reclamar en la justicia. No tiene otra posibilidad porque de acuerdo a las distintas fórmulas que ha habido, en la aplicación de cada fórmula hemos tenido un ajuste previo. Claro. Todas las fórmulas técnicamente son razonables, tienen su explicación, puntos a favor y pero puntos siempre a favor. El problema es que exactamente, se aplican de tal manera siempre de generar un ahorro para el Estado en contra de los jubilados. Todas las fórmulas han pasado por ese mismo problema. Claro, está muy bien. Bueno, gracias Aníbal por el tiempo, por la predisposición, como siempre, tratando de entender esta cuestión que es bastante, por cierto, está difícil bien, y compleja. lo hiciste mucho más claro que Adorni hoy a la mañana. Un fuerte abrazo, Aníbal. Bueno, gracias a ustedes. Chao, Chao. Aníbal, buena semana.